nuestro Dios. La Biblia también dice que aflijamos el alma, mis hermanos. Pero primeramente también dice que delante de nuestro Dios nos presentemos con oración y ayuno, con una cosa bien importante, mis hermanos: humildad. Si no hay humildad delante de nuestro Dios, no va a ser posible humildad y sinceridad delante de Él, mis hermanos. Nosotros como iglesia de Dios, mis hermanos, cuando nos invitan nuestros hermanos, ¿verdad? Dice aquí debe existir una causa. ¿Por qué? Porque por los enfermos. ¿Y qué anhelamos de nuestros hermanos enfermos? Que se recuperen. Entonces aquí acudimos a la oración y al ayuno. ¿Por qué? Porque hemos visto que nuestro Dios ha sido con los hombres del ayer y puede hacer con nosotros. Sí. Vamos al libro del profeta Daniel, mis hermanos. Vamos a ver unos casos de los hombres del ayer que acudieron, mis hermanos, al ayuno, y el Todopoderoso fue con ellos, mis hermanos. El profeta Daniel, capítulo 9. Vamos a empezar, mis hermanos. Del 1 al 3. Dice la historia, ¿verdad?, que el profeta Daniel había leído los rollos del libro donde el profeta Jeremías había profetizado que al término de los 70 años que los hijos de Israel fueron llevados a Babilonia, era necesario, dice, que regresaran, ¿verdad? Porque así lo había dicho nuestro Dios. Y el profeta Daniel dice que se humilla hacia nuestro Dios por los pecados del pueblo, reconociendo que la causa por lo que nuestro Dios los había llevado a ese lugar, dice, era porque habían dejado la ley de nuestro Dios que fue dada a Moisés. Dice del 1 en adelante, dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Se dio cuenta de la profecía que había hablado Jeremías profeta, ¿verdad?, después de la asolación. El 3: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole, mis hermanos. ¿Cómo volvió Daniel su rostro al Señor buscándole, mis hermanos? En oración, mis hermanos. Eso es buscar el rostro de nuestro Dios en oración, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza, mis hermanos. En otras palabras, el profeta Daniel dice que se humilló a la presencia de nuestro Dios, mis hermanos. Dice que cuando dice que en cilicio, ¿verdad, mis hermanos? Dice que en la antigüedad era una vestimenta, mis hermanos, que estaba hecha, dice, con lana de camellos o de cabra, que al tenerla puesta, mis hermanos, dice que es incómodo. Y también dice en ceniza, mis hermanos. Cuando dice de ceniza, ¿se acuerdan del siervo Job? Cuando él, mis hermanos, estaba en ese sufrimiento, en esa enfermedad, ¿dónde se sentó? Dice la escritura, él dice que en ceniza, ¿verdad, mis hermanos? Así el profeta Daniel se estaba humillando hacia nuestro Dios. ¿Y qué es la ceniza? Es polvo, ¿verdad, mis hermanos? No es nada. Así el profeta Daniel se estaba humillando ante nuestro Dios y estaba rogando por el pueblo, mis hermanos. Sigue diciendo el 4: y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Vemos ahí que el profeta Daniel, mis hermanos, se humilló
con ayuno, ¿verdad, mis hermanos? Al Dios Todopoderoso. ¿Y nuestro Dios lo escuchó? Sí, mis hermanos. Entonces, ¿qué vemos? Que el ayuno, mis hermanos, es esencial cuando se hace con humildad y sobre todo con mucha fe también, porque al realizarlo, mis hermanos, debemos de estar seguros que lo que le estamos pidiendo a nuestro Dios, Él lo va a hacer. No porque nosotros seamos dignos por nuestras muchas justicias. Dice ahí mismo en 9:18. Fíjense por qué nuestro Dios lo hace, mis hermanos. No porque nosotros seamos buenos. Dice el 18, versículo 18. Dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, mis hermanos. Por medio del ayuno, mis hermanos, ¿qué estamos apelando a nuestro Dios? Estamos implorando, mis hermanos, misericordia, mis hermanos. Y hemos visto que cuando esos grandes hombres lo realizaban, nuestro Dios los escuchaba, mis hermanos. Ellos también eran grandes hombres entregados a nuestro Dios. Aún Daniel, él se atreve a decir que no por la justicia de ellos, sino porque Dios tiene mucha misericordia, mis hermanos. Vemos en la escritura, mis hermanos, también cuando nuestro Dios manda a predicar a Jonás a Nínive, mis hermanos. ¿Qué les dice el profeta Jonás? Dice que de aquí en 40 días, dice, si no se vuelven, dice, de sus malos caminos, dice, Dios, dice, va a destruir esta tierra, dice, tanto grandes y pequeños, mis hermanos. Pero ¿qué dice la escritura, mis hermanos? Dice que cuando el rey de Nínive escuchó eso, ¿qué le dijo al pueblo? Dice que se juntasen todos, niños y grandes y hasta los animales, dice, y que se pusieran en oración y ayuno, mis hermanos. No vamos a los pasajes porque la iglesia ya se lo sabe, está en Jonás capítulo 3, todo el capítulo, mis hermanos. Y dice que cuando nuestro Dios vio, mis hermanos, eso que el pueblo había hecho, dice que se arrepintió, ¿verdad? Dice, de hacer tal cosa, ¿verdad, mis hermanos? Dice, y no los destruyó, mis hermanos. Entonces, ¿qué vemos, mis hermanos? La oración y el ayuno tiene mucha efectividad. Sí, mis hermanos, hay un rey también, dice que hizo lo malo ante los ojos de nuestro Dios, pero que cuando el profeta Elías se le presentó, mis hermanos, dice que le dijo el profeta Elías, dice, tú has hecho lo malo en los ojos de Jehová, dice, por lo consiguiente, dice, vas a ser muerto. Vamos a ver esas historias. Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Dice que ese rey era esposo de Jezabel, mis hermanos. Y también dice la escritura que él se dejó influenciar por su esposa, mis hermanos. Dice el 1, primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 1. Dice así: pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Achab, rey de Samaria. Y Achab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero, mis hermanos. Dice que el rey Acab le dijo a ese varón, ¿verdad?, llamado Nabot: véndeme tu viña,
Pero dice que ese varón se negó, mis hermanos, y no se la quiso vender. Sigue diciendo la escritura, dice que Acab se fue a su casa y que su mujer, y que dice que llegó tan enojado, mis hermanos, dice que no comió pan ni agua, que se fue a acostar, y que su esposa, que se llamaba Jezabel, le dijo: ¿qué te pasa? Y le dice: es que quise comprar, dice, el viñedo, dice, de aquel varón, y no quiso vendérmela. Y su esposa, en vez de que le dijera: pues si no quiso, está bien, no te preocupes, dice: ¿cómo que no quise vendértela si tú eres el rey? Dice: ahora ven, dice, come tu pan y acuéstate. Entonces dice, mis hermanos, la historia, que esa mujer Jezabel dice que mandó cartas a los ancianos del pueblo, pero que en esas cartas decía que ese varón Nabot había blasfemado contra nuestro Dios y contra el rey. Y cuando alguien, mis hermanos, blasfemaba, mis hermanos, contra Dios, ¿cuál era la sentencia? Dice que era la muerte, ¿verdad, mis hermanos? Pero ¿quién hizo esa carta? ¿El rey o su esposa? Su esposa dice que la hizo a nombre del rey. Y cuando llegaron allá le dijeron: escógete 2 varones perversos para que cuando Nabot venga, dice, sea muerto. Vamos a leer, dice, versículo 13: vinieron entonces 2 hombres perversos y sentáronse delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacáronlo fuera de la ciudad y apedreáronlo con piedras, y murió. Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Achab: levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino es muerto, mis hermanos. De una o de otra manera dice que obtuvo esa viña, ¿verdad, mis hermanos? Pero hicieron algo a los ojos de nuestro Dios que estaba mal. Entonces vemos, mis hermanos, que ese hombre dice que andaba mal en los ojos de nuestro Dios. ¿Y qué es andar mal en los ojos de nuestro Dios? En pecado, ¿verdad, mis hermanos? Entonces dice que se le presenta el profeta Elías, número 17, versículo 17. Entonces fue palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Achab, rey de Israel, que está en Samaria. Y he aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le empieza a decir, mis hermanos, y hablarle has diciendo así: ha dicho Jehová, no mataste y también has poseído. Y tornarás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también la sangre tuya misma. ¿Qué le estaba diciendo el profeta, mis hermanos? Que lo que le había acontecido a ese varón Nabot, dice, que donde lamieron, dice, los perros, dice que lo mismo le iba a acontecer a él. Y seguimos leyendo lo que dice. Entonces dice que estas palabras, dice que las sintió el rey en su corazón. Voy a adelantarme hasta el 24, mis hermanos. En el que de Achab, el 22: y yo pondré tu cabeza sobre la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la casa de Basá, hijo de Ahía, por la provocación en que me provocaste a ira, y con que has hecho a pecar a Israel. 27, mis hermanos. Ahí está lo que escuchó el profeta, lo que nuestro Dios iba a hacer con él. Pero acudió, mis hermanos, a esto que estamos platicando sobre el ayuno. Cuando él se enteró, mis hermanos, que la sentencia se le había dado por medio del profeta Elías, dice el 27: y apareció cuando Achab oyó estas palabras, que rasgó sus vestidos
y puso saco sobre su carne, y ayunó, y durmió en saco, y anduvo humillado. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Achab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré este mal en sus días. En los días de su hijo traeré este mal. Pero para que nuestro Dios no trajera ese mal sobre él, ¿a qué acudió, mis hermanos? Dice que se humilló delante de nuestro Dios, dice, con oración y ayuno, mis hermanos. ¿Es importante, mis hermanos, el ayuno y la oración? Sí, porque ponemos toda nuestra confianza en nuestro Dios, dice, en que Él nos va a responder, no por nuestras justicias, como dice el profeta Daniel, sino por sus muchas misericordias, mis hermanos. Había un hombre también, mis hermanos, en el libro de Esdras, igualmente, que después de la cautividad, dice que iban a tomar un camino peligroso. Dice que se iban a trasladar, dice, a la ciudad de Jerusalén, pero que con ellos iban a llevar oro, plata. Ustedes saben que los hijos de Israel, cuando salían de un lugar, salían con posesiones. Entonces dice que ese camino era peligroso. Dice Esdras, dice que no le quiso pedir soldados al rey Altajerjes. ¿Por qué? Porque puso primero su confianza en nuestro Dios. Dice el libro de Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8. Versículo 21, mis hermanos. Esdras, sabiendo que ese camino, mis hermanos, era peligroso, porque tenían que atravesar pueblos y ellos llevaban cosas valiosas y se dirigían, dice, a la ciudad de Jerusalén, pero que ellos también, dice, pusieron toda su confianza en Dios. Dice el 21: y publiqué ayuno allí junto al río de Haya, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Publicó ayuno, ¿verdad, mis hermanos? El 22: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habían hablado el rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que buscan su fortaleza, y su furor sobre todos los que le dejan. ¿Estaban poniendo toda su confianza en nuestro Dios? Sí. El 23: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio, mis hermanos. Entonces vemos a nuestros hombres del ayer que ponían toda su confianza en nuestro Dios, dice, en oración y ayuno. Vimos hace ratito el rey, ¿verdad? ¿Por qué pidió? ¿Por qué ayunó? Porque había pecado. Pero estos hombres, ¿por qué ayunaron? Porque pusieron toda su confianza en nuestro Dios, y sabiendo que nuestro Dios, dice, iba a hacer con ellos, ¿verdad, mis hermanos? Vemos, y hay muchos ejemplos, mis hermanos, de los ayunos del Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, mis hermanos, donde vemos que esta práctica de los hombres del ayer, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, aún, mis hermanos, lo seguían haciendo. Dice el libro del Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Lucas, versículo 2, capítulo 2, perdón, mis hermanos, versículo 36 en adelante. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 36, dice así: estaba también allí una profetisa, hija de Panuel, de la tribu de Aser,
la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años de su virginidad, 37, y era viuda de 80 hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviéndole de noche y de día, con ayunos y oraciones, mis hermanos. Entonces vemos, mis hermanos, que esa era, dice, de la tribu de Aser, y que era viuda, ¿verdad?, de muchos años. Y también dice que no se apartaba del templo, y que en todo tiempo decía con oración y ayunos. Pero vimos que los ayunos tenían que ser con un propósito, ¿verdad, mis hermanos? Aquí no dice qué propósito la mujer ayunaba, pero por lo consiguiente tenía que haber alguna causa para humillarse, dice, delante de nuestro Dios. ¿Sí se acuerdan cuando van los fariseos y qué le dicen a nuestro Señor Jesucristo? Dice, ¿por qué los discípulos de Juan? Dice, ayunan. Dice, y tus discípulos, dice, no ayunan. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 14. Dice así: entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán los días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. ¿Tenían necesidad los apóstoles de ayunar, mis hermanos? En ese momento no. Tenían al Hijo de Dios. Pero a él les dijo, dice, habrá el momento, dice, que el esposo les será quitado. Dice, entonces ayunarán. Entonces vemos en la iglesia primitiva, mis hermanos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1, dice que cuando Pablo y Bernabé, mis hermanos, iban a ir a predicar a las ciudades, ¿a qué acudió la iglesia? Vamos a leerlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Estamos viendo, mis hermanos, que esta práctica se llevaba a cabo con un propósito. Dice el 1 en adelante, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrados pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra por la cual los he llamado. Dice el 3, entonces habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidieronlos, mis hermanos. ¿Hubo un propósito ahí, el ayuno? Sí, para que nuestro Dios fuera con ellos, dice, en el viaje, dice que iban a hacer, y no era cualquier viaje, mis hermanos. Dice que era predicar el evangelio de nuestro Dios, mis hermanos. Entonces vemos, ¿verdad?, que el ayuno puede ser en grupo o personalmente. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Vamos a ver lo que nos recomienda nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. San Mateo capítulo 6, versículo 16. Hemos visto que es eficaz la oración, el ayuno, con un propósito. Pero la recomendación que da nuestro Señor Jesucristo dice, versículo 16: y cuando ayunéis, no seas como los hipócritas, austeros, en otras palabras, sin alardes, porque ellos demudan sus rostros
para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, mis hermanos. En otras palabras, ¿verdad, mis hermanos? Dice que no andes anunciándolo, que estás ayunando. Dice, unge tu rostro, y dice, unge tu cabeza y lava tu rostro. Que tu semblante no sea como para dar lástima, mis hermanos, sino que esto nada más lo sepa nuestro Dios y nosotros. Esto es aquí cuando es singularmente, mis hermanos, porque cuando se hace colectivo, pues todos estamos en el mismo canal, en el mismo pensamiento, y rogándole a nuestro Dios, si es por los enfermos, que los sane, que tenga misericordia de ellos, ¿verdad, mis hermanos? Ese es el propósito de venirnos a humillar delante de nuestro Dios con oración y ayuno, para que Él, mis hermanos, sea con todos los enfermos. En el pueblo de Israel dice que ellos ayunaban, mis hermanos, pero que llegó un momento, dice que esos ayunos ya nada más los hacían por costumbre, mis hermanos. Dice el libro del profeta Zacarías, dice que ellos recordaban cuando el rey Nabucodonosor llegó a Babilonia y quemó el templo en el 5.º mes. Como en ese mes dice que fue quemado el templo de nuestro Dios, dice que los hijos de Israel, dice, ayunaban para recordar ese suceso, mis hermanos. Pero por medio del profeta Zacarías les dice que lo que están haciendo ellos en sí no lo están haciendo, que es de ellos, cosa que nuestro Dios dice: yo no les he pedido. Vamos a ver primero el profeta Isaías, mis hermanos. Zacarías, perdón, mis hermanos, porque dije Zacarías. Sí, eso que les estaba yo diciendo ahorita. Zacarías capítulo 7, versículo 1 en adelante. Vamos a ver este ayuno, mis hermanos. Dice el 1: y aconteció en el año 4 del rey Darío, que fue palabra de Jehová a Zacarías a los 4 del mes 9, que es Chisleu, cuando fue enviado a la casa de Dios Sarajer con Ramén Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo. Fíjense, mis hermanos, lo que estaban preguntando: ¿lloraremos en el mes 5? ¿Haremos abstenencia cuando hemos hecho ya algunos años? Dice que primero lo hacían, lo recordaban porque estaban en la cautividad, pero en el regreso, mis hermanos, pues por lógico que ya estaban más cómodos, ¿verdad? Y le preguntan todavía, dice, ¿lloraremos en el mes 5? ¿Haremos abstenencia como lo hemos hecho algunos años? Preguntaban que si todavía, como que ya se había acabado aquella tristeza, ¿verdad, mis hermanos? Dice el 4: fue pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5 y en el 7 mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Fíjese lo que le está preguntando nuestro Dios. Dice, estos 70, cuando se han abstenido, ¿verdad? Han hecho ayuno. Nuestro Dios les pregunta, ¿lo han hecho para mí? Dice el 6: y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros? Diciéndole que eso que estaban haciendo lo hacían ya de costumbre, mis hermanos, para ellos. Pero lo que vamos a aprender de aquí, mis hermanos, que cuando nos inviten a ayunar, mis hermanos, no sea por costumbre, mis hermanos, sino que sea con ese corazón, mis hermanos, creyendo en que por medio de esa oración y ayuno, nuestro Dios
lo va a escuchar. No atendamos a la invitación nada más por ayunar, no, porque nuestro Dios nos está diciendo, entonces lo haces para ti. Dice el 7: ¿no son estas palabras que publicó Jehová por mano de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y quieta sus ciudades en sus alrededores, y al mediodía y la compañía se habitaba bien? Fue palabra de Jehová a Zacarías diciendo, fíjese nada más, nuestro Dios dice que ese ayuno lo hacían para ellos y que se abstenían para ellos. Dice, recuérdales lo que les mandé con los profetas primeros, mis hermanos. Dice el 8: y fue palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad juicio verdadero, mis hermanos. Se estaban preocupando ellos por el ayuno que hacían en el mes quinto, cosa que nuestro Dios dice, yo no les ordené. Pero dice, lo que yo quiero que hagan es lo que les mandé a decir a los primeros profetas. Dice, juzgad juicio verdadero y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No agravéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Es lo que había pedido nuestro Dios. Y dice el 11: empero no quisieron escuchar, antes dieron hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír. Eso es lo que quería nuestro Dios, mis hermanos. Ahora, eso es lo que pide nuestro Dios, dice, de cada uno de nosotros, mis hermanos. Por medio del profeta Isaías también, ellos le dicen, hemos ayunado, pero no nos respondes. Vamos a leerlo, mis hermanos. Isaías capítulo 58. Entonces aquí vemos que nuestro Dios por medio del profeta Zacarías dice que hagamos juicio, misericordia y que veamos por la viuda, ¿verdad? Isaías capítulo 58. Y como ellos dicen que nuestro Dios no les contesta, entonces nuestro Dios les dice en realidad qué es lo que quiere, qué es lo que espera. Isaías capítulo 58 versículo 1 dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Y ayunaban ellos, mis hermanos? Sí, pero ya no ayunaban de la forma correcta. Dice el 2: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Preguntadme derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. ¿Se acercaban a Dios? Sí, pero ya no era con la misma intención. 3: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Dice que ayunaba al pueblo y que nuestro Dios no hacía caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Se humillaban y nuestro Dios dice, ni en cuenta. He aquí, en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandráis vuestras haciendas. Ayunaban, pero ya no para un propósito bueno, ¿verdad, mis hermanos? Sino para que posiblemente nuestro Dios los ayudara. ¿En dónde? En sus negocios, ¿verdad, mis hermanos? Que posiblemente querían prosperar. ¿Y así los iba a escuchar nuestro Dios? No. Dice el 4: he aquí que para contiendas, debates, ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El 5, mis hermanos:
Hay lo que dice nuestro Dios por medio del profeta Isaías. Es el tal ayuno que yo escogí, que día aflija el hombre su alma. Dice, es el tal ayuno que yo escogí, dice, que día, dice, el hombre aflija su alma, que se encorve su cabeza como junco y haga cama, saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno, día de agradable a Jehová? Dice que los reprende, ¿verdad, mis hermanos? Por medio del profeta Isaías. El 6. ¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de la impiedad, mis hermanos? Aquí se entiende como a que vayamos a desatar ligaduras de impiedad, ¿verdad, mis hermanos? Pero también desechar esas ligaduras de impiedad, mis hermanos, que nos puede pasar personalmente. Porque si no hemos desatado nuestras ligaduras de impiedad de nosotros mismos, de mí mismo, ¿cómo voy a poder ir a querer desatar una ligadura? Entonces lo que nuestro Dios nos está pidiendo, que antes de que lleguemos nos encorvemos y le buscamos, dice, quita todo lo que te estorba, dice. Sigue diciendo, de impiedad, deshacer las haces de opresión. Haz un lado lo que te está oprimiendo y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Pero si yo, mis hermanos, no me he hecho libre, ¿podré hacer libre a alguien? No. Entonces esto es lo que quiere nuestro Dios, que rompamos toda ligadura de nosotros y que después vayamos. Porque ¿quién vino a romper todas esas ligaduras, mis hermanos? En el Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 16 en adelante, dice nuestro Señor Jesucristo. Y eso quiere nuestro Dios de nosotros. Dice, ok, está bien, te abstienes de no tomar agua cuando ayunas, te abstienes de no comer alimento cuando ayunas, pero la invitación que nos hace nuestro Dios dice que nos abstengamos, dice, de hacer lo malo, ¿verdad, mis hermanos? Imagínense, nos abstenemos de hacer lo malo y lo combinamos con la oración y el ayuno, mis hermanos. ¿Qué efecto va a tener, mis hermanos? Eso es lo que quiere nuestro Dios, que cuando vengamos, mis hermanos, con oración y ayuno, que estemos libres de alguna ligadura, de algo que no nos deje hacer la voluntad, que nos abstengamos, dice, de hacer el mal y que nos enfoquemos en hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice el 7, versículo 7: ¿no es que apartes tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa? Que cuando vieras al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Fíjese todo lo que dice nuestro Dios. ¿No es esto lo que yo te pedí? Y ellos estaban pidiendo posiblemente para enriquecerse, y dice, ¿no te pedí esto, que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa? El 8. Entonces dice que cuando hagamos todo eso, mis hermanos, cuando nos abstengamos, porque en el ayuno nos abstenemos de tomar agua y alimento, pero nuestro Dios quiere que nos abstengamos de hacer el mal, dice, y que hagamos su voluntad. Dice el 8: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia, mis hermanos. Imagínense, mis hermanos, cuando creamos en verdad, mis hermanos, como aquellos hombres, la palabra de nuestro Dios dice, nacerá, dice, tu luz como el alba y la justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. En otras palabras, que en todo momento, mis hermanos, nuestro Dios estará con nosotros, y lo que le pidamos
no porque seamos buenos, sino porque es de mucha misericordia, dice que Él lo hará. El 9: entonces invocarás y oírte a Jehová, y clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el extender el dedo, dice, y hablar, vanidad, mis hermanos. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que nos invita nuestro Dios que quitemos de nosotros para que la oración y el ayuno, dice, tenga, mis hermanos, dice, ese efecto, ¿verdad, mis hermanos? Los invito a que se pongan de pie, mis hermanos. Vamos a leer unos últimos pasajes todos juntos. Vamos al libro del profeta Joel. Libro del profeta Joel, mis hermanos. Esa invitación que nos hace nuestro Dios, ese ayuno espiritual, ¿verdad?, que es abstenernos de hacer todo mal, para que cuando, mis hermanos, nos incitemos los unos a los otros a los ayunos, nuestro Dios nos escuche. Libro del profeta Joel, capítulo 2, vamos a leer el versículo 12 y el 13, mis hermanos. ¿Estamos en la lectura? Leamos todos juntos, que a la letra dice así: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Y se arrepienta. Amén, mis hermanos. Que nuestro Dios bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.